Bienvenidos viajeros a un nuevo episodio de Viaje Onírico, el lugar de las tierras remotas del tiempo, donde yo, Tai de Molinar, trataré de relatarte algún momento épico o estúpido de nuestra historia humana. Esta noche viajaremos a 1991, directo a los Alpes italianos para presenciar la maldición de El Hombre de Hielo. Era septiembre. Una pareja, Helmut y Erika Simon, realizaban una caminata por los Alpes Oitzal en la frontera entre Austria e Italia. Llegaron a una altura de 10.530 pies y entonces sucedió. Divisaron algo en el hielo. Cuando se acercaron, intrigados, escarbaron un poco hasta que dejaron al descubierto un cadáver momificado. Los Simon, al volver, notificaron a las autoridades del cadáver que habían encontrado. Los funcionarios llegaron a la conclusión de que el cuerpo no debía ser algo más extraordinario que un soldado caído de alguna de las guerras mundiales, pero resultó que no. Pocos sabían de que tenían ante ellos un hombre que falleció hacía 5.300 años. Los científicos que posteriormente analizaron el cuerpo lo apodaron el Hombre de Hielo, o Osti, por el lugar en el que fue encontrado. Quedaron asombrados ante la increíble preservación en la que se encontraba el cuerpo. Su estado permitió a los expertos deducir la causa de muerte, que suponen, en un inicio, fue porque cayó en un barranco rodeado de grandes rocas, que al parecer al momento de caer la nieve cubrió su cuerpo por completo, permitiendo que fuera preservado para ser descubierto milenios después. Las momias, generalmente cuando son encontradas en otros lugares del mundo, son cuerpos frágiles y secos, con los huesos prácticamente en polvo. Pero Otzi estaba en unas condiciones tan hidratadas que su carne, huesos y músculos estaban intactos. E incluso la momia natural tenía su ojo, cerebro y lengua aún dentro del cráneo, su corazón, hígado y pulmones en su lugar. Era una mina de oro para los científicos, quienes han explicado que la razón de que los cuerpos perduren mejor en ambientes helados es por el extraño proceso de liofilización que produce la eliminación del agua del cuerpo, evitando así la ruptura y destrucción de las células que en su lugar son congeladas en los tejidos naturalmente húmedos. La momia de Otzi tenía además en su piel cerca de 50 tatuajes perfectamente preservados con algunos rastros de carbón, lo que llevó a un interesante descubrimiento, a que en su tiempo los tatuajes no eran hechos con agujas como sucede hoy en día, sino que hacían pequeños cortes para luego frotarlos con carbón, creando así líneas que estaban sospechosamente sobre zonas con heridas y articulaciones. Los investigadores concluyeron que estas marcas tenían un fin médico, quizás de algún tipo de acupuntura o solo para indicar las zonas que dolían al paciente. Con ese increíble mapa pudieron llegar más lejos. Encontraron, por ejemplo, que el hombre presentaba graves problemas de salud. Sus articulaciones presentaban problemas. Sus arterias estaban endurecidas. En su estómago encontraron huevos de parásitos que causan la ahora conocida enfermedad de Lyme, lo que explica algunos sarpullidos que estaban aún presentes en la piel y los daños en las articulaciones por la debilidad que ocasiona la enfermedad en las extremidades. Pero su estómago reveló otra valiosa información. Resulta que encontraron 30 tipos de polen y restos de alguna especie de cabra. Y por último, que el hombre tenía 2 horas de haber ingerido alimentos antes de morir. Esto sin mencionar una enfermedad avanzada en su dentadura, ocasionada por caries e infecciones. También le faltaban algunas costillas y en su cuerpo encontraron altos niveles de arsénico, lo que ayudó a predecir que probablemente el hombre de hielo estaba en contacto constante de minerales y cobre. Inicialmente, aunque sabían que el hombre había caído de un barranco, en análisis posteriores encontraron una herida de flecha en el hombro. Y aunque fue una hipótesis bastante plausible el que esta fuera la razón de su caída, encontraron después que había señas de un golpe contundente en la cabeza. Lo que definieron fue la verdadera razón de su muerte. Los científicos, finalmente con ayuda de nanotecnología,
lograron armar la evidencia y cuando encontraron 4 rastros de sangre ajenos a la de Ötzi, determinaron entonces que el hombre tuvo una violenta confrontación, donde probablemente logró asesinar a 2 de sus atacantes, pero luego fue alcanzado por una flecha que trató de remover en el acto y al final fue emboscado con un golpe contundente en la cabeza y arrojado al barranco. Pero, ¿existe una maldición alrededor de este increíble descubrimiento? A toda pinta de que los descubrimientos con momias traen maldiciones, todo apunta a que hay algunas desafortunadas coincidencias en este caso. Pues resulta que hay 7 muertes confirmadas que tienen una relación directa con el descubrimiento. El primero fue el patólogo forense Rainer Hahn, quien fue el primero en levantar el cuerpo de la momia con sus propias manos y resguardarlo en una bolsa de cadáveres. Este murió en un accidente de auto cuando iba a dar una conferencia sobre el descubrimiento de Ötzi. El segundo fue Kurt Fritz, que fue quien sirvió de guía para conducir a Rainer al lugar de descanso de la momia antes de moverlo. Murió cuando una avalancha golpeó al grupo que estaba guiando en una excursión habitual. Casualmente, fue el único alcanzado por las rocas. El tercero fue Rainer Holz. Filmó un documental exclusivo de cuando fue retirado Ötzi de su descanso. Murió cuando desarrolló una enfermedad misteriosa varios meses después de transmitir el documental. Se dice que el pobre hombre sufrió un dolor intenso en la cabeza antes de morir. El cuarto fue Herbold Simon, uno de los primeros en descubrir a Ötzi. Quizás es de las muertes más espeluznantes. Simon estuvo desaparecido por días hasta que encontraron su cuerpo en un pequeño arroyo. Su cuerpo estaba cubierto de hielo y justo en la misma posición como en la que estaba Ötzi. En la investigación encontraron que había muerto por una caída de 300 pies. El quinto fue Dieter Warnecke, jefe del equipo de rescate que encontró a Simon y murió de un infarto cardíaco pocas horas después del funeral de Simon. El sexto fue Konrad Spindler. Fue uno de los primeros científicos en examinar a la momia. Sus análisis fueron los que encontraron la hipótesis de que Ötzi padecía alguna enfermedad en las extremidades. Murió por complicaciones relacionadas con la esclerosis múltiple. La séptima y última muerte fue la de Tom Loy, quien fue diagnosticado con una extraña condición sanguínea. Murió antes de completar un libro que quería publicar sobre el descubrimiento de Ötzi. Son estos hechos los que han relacionado una maldición detrás del descubrimiento. Aún así, la investigación continúa aún en nuestros días. El último avance fue en el año 2013, cuando con ayuda de un estudio genético, encontraron que 19 personas comparten con Ötzi una inusual mutación que ha estado viajando a través de la configuración que nos otorga la identidad de cada individuo. Pareciera que estas 19 personas y Ötzi comparten un ancestro en común de hace más de 10.000 años. ¿Estarán malditos también? Actualmente, los restos de la momia de Ötzi son custodiados dentro de una cama refrigerada en lo más profundo del Museo de Arqueología del Tirol del Sur en Bolzano, Italia. Desde entonces, pareciera que la maldición ha encontrado descanso. Quizá hay algunos secretos en nuestro mundo, algunas historias enterradas bajo el hielo que no deben ser perturbadas, descansos que no deben ser revelados. Simplemente existen sueños que no deberán dejar la penumbra de un viaje onírico.